Hola hermanos, el Señor les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes. Bueno, les aviso que yo creo que en cualquier momento nos ponen el semáforo verde para que podamos volver a la normalidad o a reunirnos. A lo mejor no de forma normal, porque aun cuando nos podamos reunir tenemos que usar el cubrebocas, el gel antibacterial y reunirnos menos gente de la que normalmente nos reunimos, para que no se nos vaya a contagiar a alguien, porque esto del contagio va a seguir hasta que todos estemos vacunados. Pero ya vamos a poder volver a reunirnos el próximo mes, si Dios nos permite, así es que estén atentos y alertas y cuídense para que no se vayan a contagiar, pero también cuídense espiritualmente, lean su palabra, lean la Biblia, escuchen la Biblia y alaben y adoren a Dios y no se les olvide la oración. No se vayan a descuidar para que el enemigo no aproveche esos tiempos y los haga caer en faltas que después vayan a traer tanto sufrimiento a sus vidas. Cuídense mucho, hermanos y hermanas, y preparen su corazón para la palabra que Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes. El tema es la cosecha de cada quien. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti para suplicarte que uses nuestra vida para hacer llegar esta palabra a tus hijos, y permite que esta palabra, Señor, pueda quedar bien sembrada en sus corazones, de tal manera que esta palabra produzca temor en sus corazones, un temor hacia ti y hacia tu palabra, un temor que les haga reverenciarte y les haga ser obedientes a tu palabra y les haga hacer lo bueno y no lo malo siempre. Señor, oro a ti, porque aún está escrito en tu palabra que lo que sembremos vamos a cosechar, y muchos a lo mejor se confían y no han dejado algún pecado y lo están practicando, no sabiendo que ese pecado va a traer una cosecha mala, una maldición sobre sus vidas, males sobre sus vidas. Por eso oro a ti, Señor, para que a través de este tema cada uno de tus hijos tenga ese temor hacia ti y hacia tu palabra, que les lleve a corregir su vida o apartarse de cualquier pecado que piensan que nadie lo sabe cuando tú lo sabes todo. Hay quienes podrían estar cometiendo pecados en secreto o haciendo cosas buenas en secreto, y está escrito en tu palabra que lo que cada quien haga en secreto va a salir a la luz tarde o temprano, sea bueno o sea malo. Pero hoy oro a ti para que tú obres en el corazón de cada uno de tus hijos y en el corazón de cada uno de aquellos que escuchen este mensaje, y que cada uno de ellos pueda proceder al arrepentimiento antes de que empiece a cosechar las maldiciones que vienen sobre aquellos que pecan o hacen cosas indebidas contra tu palabra. Señor, manifiéstate. Oro a ti que tu Espíritu Santo venga sobre sus vidas y siembre esta palabra y produzca el fruto que tú esperas recibir de este tema. Señor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Ayuda a aquellos que no han podido dejar algún pecado. Ayúdales, Señor, y aquellos que ya están recibiendo la cosecha de sus malas obras, Señor, manifiéstate a ellos para que ellos procedan al arrepentimiento y frenemos esa cosecha mala y empiecen a cosechar lo bueno. Te lo suplico, Dios, tú eres bueno y quieres que tu pueblo reciba lo bueno y no lo malo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema es la cosecha de cada quien. Todos pasamos por tiempos de felicidad y tiempos de sufrimiento, o tiempos de prueba que Dios nos permite, para ver si a pesar del sufrimiento somos obedientes a Dios. Y qué bonitos son los días de felicidad. Y de pronto, a pesar de que nos portamos bien, llegan tiempos de prueba y ya no es tan bonito. Pero lo peor es cuando estamos sufriendo siempre. Y cabe señalar que tanto los tiempos de felicidad como los tiempos de sufrimiento casi siempre son el resultado de lo que hacemos. A eso se le llama la cosecha de cada quien. A lo que se siembra, se cosecha. El objetivo de este tema es sembrar obras buenas, que yo llamaría semillas buenas. Y en los casos de aquellos que están cosechando lo malo, o que todo les sale mal por haber hecho obras malas, que yo les llamaría por haber sembrado semillas malas, y están escuchando este mensaje por primera vez, que se arrepientan y reciban a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador personal, y ya no sigan cosechando lo malo, sino lo bueno. Y si ya es cristiano y está cosechando lo malo,
igual que se arrepiente y empieza a sembrar semillas buenas para cosechar lo bueno. Otro objetivo de este tema, hermanos y hermanas que están en casa, que asistan al templo los que puedan y estén cerca, para orar, porque es como una forma de sembrar para cosechar las bendiciones que Dios da a los que oran, a los que le buscan. Hoy vamos a tomar como base el tema de Job, un hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, como lo dice en el capítulo 1, verso 1. Ahí dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A este hombre lo atacó el diablo con el permiso de Dios. A eso le podemos llamar que Dios permitió la prueba. Y a pesar de que este hombre perdió a sus hijos, perdió su ganado, sus cosechas, sus pastores, su salud, a pesar de tanto sufrimiento que pasó durante esa prueba, este hombre no renunció a seguir creyendo en Dios. Dice en este mismo capítulo 1, versículo 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de mi Dios bendito. Este hombre, al estar bajo esas condiciones de mucho sufrimiento, 3 de sus amigos lo visitaron y lo acompañaron, y no decían nada al ver que el dolor de Job era muy grande. En uno de esos días, Job empezó a hablar solo para lamentarse o maldecir el día que nació. Y dijo otras cosas relacionadas con su nacimiento en el capítulo 3. Él dijo en el versículo 11: ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? También dijo: ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Verso 16. Fue tanto el sufrimiento y dolor de Job que dijo: en el sepulcro hasta los impíos dejan de perturbar, y ahí descansan los de agotadas fuerzas. Ahí están el chico y el grande, ahí están los esclavos, son libres de su Señor. Eso lo dice en el verso del 17 al 19. Aunque dice la Biblia que con todo esto que dijo, Job no pecó, a pesar de que se quejó y maldijo el día que nació, se quejó del día que nació, a pesar de todo ello, Job no pecó. Todo lo que dijo, aclaro, lo dijo estando bajo unas condiciones y una situación que no le deseó a nadie. Y en respuesta a estas quejas, uno de los amigos de Job, llamado Elifaz, dice en el capítulo 4, versos del 6 al 8, que le respondió: ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto que los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, lo dice de tal forma que podamos entender lo que no entendemos en la Biblia Reina Valera. Dice el verso 6: según tú no haces nada malo, ¿por qué entonces desconfías de Dios? Verso 7: no me vayas a decir que quien hace lo bueno sufre y acaba mal. Verso 8: he podido comprobar que quien anda, mal acaba. En otras palabras, Job y su amigo entendieron que lo que se siembra se cosecha. Como para animarlo, su amigo Elifaz le dijo: tu temor a Dios, tu integridad, el siempre hacer lo correcto, el siempre vivir de acuerdo a la palabra de Dios, no es en vano. Los que son inocentes de cualquier delito o pecado, o los que hacen siempre lo recto, no son destruidos, no son malditos.
Yo he visto, dice Elifaz, que los que siembran lo malo cosechan lo malo, o los que mal andan, mal acaban. Versión del lenguaje actual. En la Biblia Dios habla hoy, dice, los que siembran crimen y maldad cosechan lo que antes sembraron. Pero en el caso de Job, estas palabras de Elifaz debieron de servir para que Job, a pesar de su sufrimiento, entendiera que todo tiene su tiempo debajo del sol, como lo dijo el rey Salomón, tiempo de llorar y tiempo de reír. Y Job estaba pasando por la prueba y era tiempo de llorar, pero no de pecar ni de arrepentirse de sus pecados, porque él no había pecado, siempre hizo lo bueno. Y yo creo que cuando escuchó a Elifaz se animó y eso le ayudó para esperar lo que Dios, o para que se cumpliera la ley de la cosecha. Lo que se siembra, se cosecha. ¿Qué sembró Job? Sembró lo bueno. Era un hombre bueno y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él sembró lo bueno. ¿Qué cosechó? Mucha bendición, lluvias de bendición. Después de haber pasado la prueba y haber aguantado sin haber pecado, él cosechó lluvias de bendición, mucha bendición. Repito, ¿qué sembró Job? Lo bueno. Era un hombre bueno y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él sembró lo bueno. ¿Y qué cosechó? Mucha bendición, lluvias de bendición, como está escrito en su libro en el capítulo 42, verso 10 al 17. Vean, aquí estaba terminando la prueba de Job, un hombre, repito, que hizo lo bueno y recto delante de Dios, que ayudó a mucha gente, ayudaba a las viudas, ayudaba a los huérfanos, y sin embargo le vino esa prueba, y a pesar de todo eso, él no pecó contra Dios. Y su amigo Elifaz le dijo, bueno, yo estoy seguro que el que siembra lo malo va a cosechar lo malo, así es que no te preocupes, Job. Y seguramente eso lo animó. Y vamos a ver qué dice el capítulo 42, versos del 10 al 17, dice ahí el Señor en su palabra. Y quitó Dios la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Dios había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Dios el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, el de la tercera Keren Japub. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Dios no miente. A través de la Biblia Dios nos dice claramente que lo que se siembra se cosecha. Hay quienes podrían estar sufriendo como Job a pesar de portarse bien. Por ejemplo, hay algunos que tienen que soportar a algún miembro de la familia, o aunque no sea miembro de la familia, que no es cristiano, y les hace la vida de cuadritos, y sin embargo ustedes han tenido que soportar y hacerles el bien a ese tipo de personas. Hasta han llegado a lo mejor a derramar muchas lágrimas por ellos o culpa de ellos. Pues hermano, hermana que estás en casa, tienes que seguir haciendo el bien a esas personas, pues como le pasó a Job, en cualquier momento cambia todo y vas a cosechar lo que sembraste.
los que han hecho lo bueno, a pesar de que han sido objeto de maltrato de parte de otros, en cualquier momento se acaba el sufrimiento o las lágrimas y van a cosechar con gozo, como lo dice la palabra de Dios en el Salmo 126, verso 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Repito, los que han hecho lo bueno a pesar de que han sido objeto de maltrato de parte de otros, en cualquier momento se acaba el sufrimiento o las lágrimas y van a cosechar con gozo, como lo dice la palabra de Dios en el Salmo 126, verso 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. La Biblia, Dios habla hoy, dice que los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. A veces nos encontramos con gente a la cual nos puede costar trabajo sembrar haciéndoles el bien, pero lo tenemos que hacer porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Algunas veces llegamos a ver a personas que están en pecado y logran obtener algunos bienes y creen que a pesar de estar en pecado siempre será así, siempre van a lograr bienes. Pero llegado el momento, a esas personas se darán cuenta que todos esos bienes obtenidos estando en pecado son un engaño y se pierden, porque escrito está en el libro de Proverbios capítulo 11 verso 18. Vean qué dice: que el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice que las ganancias del malvado no son más que una mentira. La verdadera ganancia consiste en hacer el bien, o como dicen otras versiones, la verdadera ganancia consiste en sembrar lo bueno. Si tú estás sembrando lo bueno, vas a cosechar lo bueno, pero si estás en pecado, vas a cosechar el mal. Va a llegar a ti en cualquier momento, va a llegar de repente, cuando digas paz y seguridad, cuando aparentemente todo esté tranquilo y todo te esté bien, de pronto va a caer sobre tu vida el mal. Porque la misma Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre de ellos destrucción repentina. Dios no miente. Dios está hablando a tu vida como está hablando a la mía, con el único propósito de que tengamos temor de Dios en nuestro corazón y dejemos de sembrar lo malo y empecemos a sembrar lo bueno, o nos arrepintamos de estar sembrando lo malo y empecemos a dar frutos de arrepentimiento, que son sembrar lo bueno. Es una ley de la naturaleza. Es una ley de la naturaleza que si se siembra tomate o durazno o cilantro, eso es lo que se va a cosechar. Y la palabra de Dios dice que lo que se siembra se cosecha. Y créalo, porque está escrito en la Biblia, la palabra de Dios. Repito, es una ley de la naturaleza que si se siembra tomate o durazno o cilantro, eso es lo que se va a cosechar. Y la palabra de Dios dice que lo que se siembra se cosecha. Y yo les digo, créalo, porque está escrito en la Biblia, la palabra de Dios. No lo dice cualquier persona, lo dice Dios. Una y otra vez lo dice en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Como lo dice el libro de Proverbios capítulo 22, verso 8. Dice, el que sembrar iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Repito, es una ley natural que si se siembra un tomate, cosechas tomate. Si siembras un durazno, cosechas durazno. Créalo, porque también Dios lo dice a través de su palabra. Y lo acabamos de leer como lo voy a volver a repetir, Proverbios 22, versículo 8. El que sembrar iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará.
Miren este versículo, cómo lo dice la Biblia, traducción del lenguaje actual. Dice: siembra maldad y cosecharás desgracia. Con el palo que pegues, serás golpeado. Es una realidad, hermano, hermana. El mismo Señor Jesús en Mateo 7:12 dice: trata a los demás como tú quieras ser tratado. Si quieres cosechar cosas buenas, siembra cosas buenas en la gente. Trátales bien, bendícelos, no los maldigas. En la versión Dios habla hoy, dice: el que siembra maldad cosechará calamidades. ¿Qué es eso? Sufrimiento. En cualquier momento va a caer el mal sobre aquellos que dicen paz y seguridad y no se han arrepentido. Van a llegar sobre ellos destrucción repentina. Dios hablando por medio del profeta Oseas al pueblo de Israel, los cuales cayeron en pecado de idolatría, cayeron en pecado de adulterio, cayeron en pecado de robo, cayeron en pecado de hacer alianzas con los asirios, cayeron en el pecado de andar diciendo mentiras. Y les dice: ustedes sembraron esto, ustedes cosecharán miseria. En el capítulo 8, versos 7 al 9 del libro de Oseas, dice: porque sembraron viento y torbellino, segarán. Repito, porque sembraron viento y torbellino, segarán. Repito, porque sembraron viento y torbellino, segarán, cosecharán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Imagínense el pecado que estaban cometiendo el pueblo de Israel. Estaban sembrando lo que después vendría a cosecharse, que se traduciría en miseria. Y eso pasa con cualquiera de nosotros que, conociendo la palabra de Dios o no conociéndola, estamos sembrando pecado, estamos sembrando borracheras, estamos sembrando mentiras, estamos sembrando robos, estamos sembrando fornicación, estamos sembrando adulterio. Va a venir sobre nosotros miseria en cualquier momento. Y si no te arrepientes hoy, esa puede llegar en cualquier momento, porque aún está escrito que el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiese aparte se alcanzará misericordia. Y si te arrepientes y pides perdón, en lugar de alcanzar esos males, Dios tiene misericordia y empieza a cambiar todo para bien a tu vida. El profeta Oseas, hablando al pueblo de Israel, les dice: ustedes fueron idólatras, robaron, mintieron, se apoyaron en los asirios y se alejaron de Dios. Lo que sembraron bajo esas condiciones les dará una cosecha de miseria. Sus campos no darán fruto, y si dan, servirá de alimento para gente extraña. Mi pueblo quedará en la ruina. No es una ley de los reyes ni de los gobiernos del mundo, ni de los presidentes de las naciones, porque ellos mismos son hombres y cosecharán lo que estén sembrando. Esto de cosechar lo que sembramos es una ley divina, por lo cual es seguro que cada quien cosechará lo que esté sembrando. Se siembra lo malo, se cosecha lo malo. Se siembra lo bueno, se cosecha lo bueno. Y si sembramos con lágrimas, con mucho gozo cosecharemos, como está escrito en el Salmo 126, verso 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Aleluya, amén, gloria al Señor. Yo alabo y glorifico a Dios, porque Dios es fiel a su palabra. Y Él dice que si tú siembras con lágrimas, vas a cosechar con regocijo. Y alabarás y glorificarás el nombre de Dios, como yo lo hago en este momento brevemente. Aleluya, amén, gloria a Dios. Dios es fiel. El que siembra con lágrimas, con alegría va a cosechar.
El que siembra lo bueno con gozo y con regocijo será bienaventurado y alabará y glorificará el nombre del Señor. Y ese es el plan de Dios, que tú tengas lo necesario para que glorifiques el nombre del Señor. Pero tienes que sembrar lo bueno, esa es la condición. Porque si siembras lo malo, te va a venir el mal, seas quien sea, aunque digas ser cristiano. Para el pueblo de Israel, hasta el no asistir al templo en los tiempos de oración, en los tiempos de adoración o en los tiempos de alabanza, o para escuchar la palabra, Dios por medio del profeta se les tomaba como si estuvieran sembrando algo malo si no asistían al templo a orar o alabar o adorar el nombre del Señor. Por lo cual Dios les dijo: siembran mucho y cosechan poco, porque han dejado de asistir al templo, han preferido quedarse en sus casas bien construidas, y mi casa, que es casa de oración, la han dejado vacía, como lo dice la Biblia en el libro del profeta Ageo, capítulo 1, versos del 3 al 7. Vamos a leerlo. Dice, entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Dios, el Señor de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. En estos días obviamente no nos hemos podido congregar en el templo de forma normal por el COVID-19, pero sí los quiero animar con este tema a que vengan a orar de forma particular cada quien, usando su cubrebocas, y de esa manera empezar a sembrar, aunque sea poco, pero cosecharemos mucho, porque si venimos a orar, vamos a cosechar las bendiciones que le da a aquellos que le buscan, aquellos que oran. Repito, en estos días obviamente no nos hemos podido congregar de forma normal por el COVID-19, pero sí los quiero animar a que vengan a orar de forma particular cada quien con su cubrebocas, y de esa manera empezar a sembrar, aunque sea poco, y cosechemos mucho, porque la boca del Dios Todopoderoso lo ha dicho, como lo acabamos de leer. Y además de esa forma nos vamos preparando para volver, ya que creo que en cualquier momento nos ponen el semáforo verde y podamos volver a reunirnos, aunque con las medidas sanitarias adecuadas, para que no se contagien otros y se vuelva esto un caos otra vez, lo del COVID. Tenemos que seguirnos cuidando. Mientras no tengamos las vacunas, tendremos que seguirnos cuidando con el cubrebocas y las medidas que nos demanden las autoridades para que la pandemia no vuelva a surgir. Las expresiones, lo que se siembra se cosecha, es común en toda la Biblia. Es algo que toda la humanidad puede entender, porque en todo el mundo se realizan actividades como la de sembrar y cosechar, de acuerdo a lo que sembraron y las cantidades que sembraron. Porque también si siembras poquito, cosechas poquito. Si siembras mucho, también cosechas mucho. Como lo dice la carta a los cristianos de Corinto en el capítulo 9, verso 6, que dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Si cualquiera de nosotros somos tacaños con nuestra propia familia, pudiendo darles un poquito más de lo que les damos, y somos miserables en compartir con ellos lo que Dios nos da, eso es estar sembrando poquito, vas a cosechar poquito. Pero si eres generoso y das,
lo más que puedas a tu familia, o lo más que puedas a un pordiosero, o lo más que puedas a un migrante. Así como estás dando abundantemente, vas a cosechar abundantemente. Repito esta segunda carta a los cristianos de Corinto en el capítulo 9, verso 6, que dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Así es que usted que está escuchando este tema, sea generoso con su esposa, sea generoso con sus hijos, sea generoso con el pobre, con el menesteroso, con el que pide una moneda allá afuera. Sea generoso con los migrantes. Eso es sembrar generosamente, y eso es lo que vas a cosechar generosamente, porque Dios lo dejó establecido así en su palabra, y Él no es mentiroso. Lo que Él dice en su palabra lo cumple. Pruébelo y va a ver si Dios no abre las ventanas de los cielos y derrama bendición en su vida hasta que sobreabunde. Lo que sembramos cosechamos, sea bueno o sea malo. Lo que sembramos, de esa ley natural nadie se escapa, y de la divina menos, porque lo que se siembra se cosecha. Es una ley natural y es una ley divina, como está escrito en el Antiguo y Nuevo Testamento, y como lo dice la Biblia en la carta a los cristianos de Galacia. Y a nosotros hoy, que estamos escuchando este mensaje, en el capítulo 6, verso 8 y 9 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Nunca nos cansemos de hacer el bien, porque eso es lo que vamos a cosechar si no desmayamos. Si dejas de hacer el bien, pues también dejas de cosechar el bien. En estos versículos de la Biblia, sembrar para la carne significa hacer todo de acuerdo a los deseos pecaminosos, cometer cualquier tipo de pecados y vicios. Y la cosecha de los que practican estos pecados, estos deseos pecaminosos y este tipo de pecados y vicios, la cosecha de quien satisface esos deseos malos es corrupción, lo cual en otras versiones de la Biblia se traduce como destrucción y muerte. El que solamente siembra para su carne es aquel que comete todo tipo de deseos pecaminosos y comete cualquier tipo de pecados y vicios, y la cosecha de quien satisface esos deseos malos es corrupción, lo cual en otras versiones de la Biblia se traduce como destrucción y muerte. Y sembrar para el Espíritu se traduce como hacer todo lo bueno, lo que agrada a Dios, y su cosecha la vida eterna y las bendiciones prometidas a los que obedecen. Eso significa, o eso es para aquellos que siembran para el Espíritu. Repito, sembrar para el Espíritu se traduce como hacer todo lo bueno, lo que agrada a Dios, y su cosecha, ahí dice la Biblia, que es la vida eterna y las bendiciones prometidas a los obedientes. Lo que se siembra se cosecha. Nadie escapa a esa ley natural y a esa ley divina. Tú siembras tejocotes, cosechas tejocotes. Siembras odio, cosechas odio. Siembras mentira, cosechas mentira. Siembras engaño, cosechas engaño. Siembras vicios, cosechas maldición, destrucción para tu vida. Nadie se escapa a esto, hermano y hermana, que estás ahí en casa. No, yo creo que no ha sido difícil entender este mensaje, porque este mensaje, hasta personas que no conocen la palabra de Dios y que no han visto nunca una Biblia, nos dicen: no, es cierto, lo que se siembra se cosecha, al que mal hace, mal le va. Es una ley natural que hasta las personas que no conocen la Biblia lo saben. Así es que, en conclusión,
Yo creo que es muy claro y es fácil de entender este mensaje. Lo que se siembra se cosecha. Así es que, ¿qué sembraste en el pasado? Usted que está escuchando este mensaje, ¿qué sembró en el pasado? A lo mejor hoy lo estás cosechando, sea bueno o sea malo. Si estás cosechando lo bueno, gloria a Dios, aleluya, felicidades. Sigue sembrando lo bueno. Pero si estás cosechando lo malo, lo siento mucho y Dios también lo siente. Pero te quiero animar a que te arrepientas de verdad de haber sembrado lo malo y comprométete con Dios a sembrar lo bueno, y entonces verás cómo Dios te cambiará la vida. Te cambiará la mala cosecha por una buena cosecha si tú te arrepientes hoy. Si tú ya estás sufriendo las consecuencias de haber sembrado lo malo y estás cosechando lo malo, Dios te ama y Dios espera que tú te arrepientas hoy, porque Dios quiere cambiar esa cosecha de maldición en una cosecha de bendición para tu vida. Él te ama. Dios envió a Jesús a morir en una cruz. Y cabe señalar que solamente los malditos morían en una cruz en aquel entonces. Y Jesús se hizo maldito para que tú y yo seamos benditos ahora con el simple hecho de que tú te arrepientas de tus pecados, de tu maldad. La sangre de Cristo, de aquel que murió en una cruz por ti y por mí, te limpia de todo pecado y te hace libre de esa maldición y te hace libre de esa cosecha de maldición que te has acarreado tú mismo o tú misma por haber hecho algo que a Dios no le agrada. Así es Dios de bueno. Lo único que espera es que alguien se arrepienta de verdad para restaurarlo, para bendecirlo, para cambiar la cosecha de maldición en cosecha de bendición. En los casos de aquellos que están cosechando lo malo o que todo les sale mal por haber hecho obras malas, que yo les llamaría por haber sembrado semillas malas, y están escuchando este mensaje por primera vez, les voy a animar a que se arrepientan y reciban a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador personal, y ya no sigan cosechando lo malo, sino lo bueno, porque Dios los ama. En cuanto a usted que es nuevo y recibe este mensaje, si usted procede al arrepentimiento y le pide perdón a Dios y recibe a Cristo como Señor y Salvador personal, de corazón y con sinceridad, téngalo por seguro que su vida va a cambiar. Van a empezar a cambiar las cosas. Aquellas cosas que hoy en día son para usted un sufrimiento, una calamidad, si usted se arrepiente, Dios las cambia en bendición, en bienaventuranza, en cosas buenas para usted y su familia. Así es que en un momento más, si usted es nuevo y está escuchando este mensaje y ha estado sufriendo debido a sus pecados pasados y le han vendido males y siente que nada cambia, que viene un mal sobre usted y viene otro, y por más que quiere salir de todos esos problemas no puede, lo único que tiene que hacer es arrepentirse y pedirle perdón a Dios y recibir a Cristo como su Señor y su Salvador personal, y eso va a cambiar. Si alguien sea nuevo o ya tenga tiempo como cristiano, está en pecado y al parecer todavía no está cosechando lo malo que cosechan los que están en pecado, mire, en cualquier momento le va a caer su cosecha. No porque yo le esté profetizando, sino porque está escrito en la Biblia. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso también cosechará. No te engañes, hermano, hermana. Si hoy en día tú has cometido algunos pecados, seas nuevo o ya tengas algún tiempo como cristiano y al parecer todavía no estés cosechando lo malo que cosechan los que están en pecado, en cualquier momento te va a caer esa cosecha mala. Y repito, no porque yo lo esté profetizando, sino porque está escrito en la Biblia, y la Biblia es el libro profético más seguro, no falla. Lo que está profetizado ahí va a acontecer. Y lo que está profetizado ahí que le va a acontecer a los que siembran lo malo.
Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. ¿Qué les parece si estando ahí en casa nos humillamos ante Dios y le pedimos perdón por cualquier pecado antes de que llegue la calamidad? Y si ya la está viviendo, también hay que pedirle perdón a Dios para que Dios le libre de esa calamidad, de ese sufrimiento, de esa tristeza, de ese llanto, de ese lloro. Dios les ama, hermanos, Dios les ama, porque yo el predicar de esto, estoy predicando de un Dios de amor, de un Dios que dice lo que te va a pasar, pero de un Dios de amor que te dice que si no quieres cosechar lo malo, si no quieres caer en la miseria, en el sufrimiento, tienes que pedirle perdón a Dios. Y si ya estás en ese sufrimiento, también le tienes que pedir perdón a Dios para que Él cambie todas las cosas para bendición tuya. Cierre sus ojos ahí donde está y le voy a animar a todos aquellos que ya tienen tiempo de conocer la palabra del Señor y que han cometido algunos pecados que aseguran que usted va a cosechar lo que está sembrando. Dios quiere librarle de ello. Así es que si usted que conoce la palabra está ahí en casa, yo le voy a animar a que sea honesto, sea sincero, no pretenda burlarse de Dios ni de mí, porque yo lo que les mando lo hago con la seriedad y el respeto que usted merece, y lo hago con ese temor de Dios en mi corazón, porque el único propósito de estos mensajes es hacerlos llegar a usted para que camine en santidad, para que sea libre de las maldiciones y de las calamidades y tenga bendiciones. Así que ahí en donde está, cierre sus ojos y pídale perdón a Dios por cualquier pecado que esté cometiendo, ya sea en oculto o ya sea que aunque lo sepa la gente, pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios, hermano, hermana, que estás ahí en casa. Los de Pachuca, si han cometido algunas cosas que a Dios no le agradan, yo les animo a que le pidan perdón a Dios ahí donde están, antes de que venga la calamidad a sus vidas, como también a los de Chagüento, y como también se lo digo a todos aquellos que están escuchando este mensaje o que escucharon este mensaje. Ahí donde está, pídale perdón a Dios, porque hoy o mañana o al ratito o pasado mañana va a llegar la calamidad a su vida si es que no se arrepiente de los pecados que ha cometido, aún ya conociendo la palabra de Dios. Y si usted es nuevo y ha estado en pecado y no le han caído las calamidades, también le voy a decir que se arrepienta. Pero si usted es nuevo y ya le cayeron las calamidades, también arrepiéntase para que cambie todo. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, yo he concluido este tema tratando de animar a los oyentes a que procedan al arrepentimiento, a que tomen con la seriedad y el respeto debido tu palabra, para que se arrepientan de su pecado que han cometido y sean libres de las calamidades que vienen sobre aquellos que siembran lo malo, porque tu palabra nos dice que lo que se siembra se cosecha. Hoy clamo a ti por aquellos que han sembrado lo malo, que han cometido algunos pecados pensando en que no les va a pasar nada y que todavía no les cae la calamidad. Ten misericordia de ellos, Señor, y perdónales. Ten misericordia de ellos y ayúdales. Convéncelos con tu Espíritu Santo de que procedan al arrepentimiento para que sean librados de esas calamidades, que sería la cosecha de aquellos que no se arrepienten. Pero si tus hijos estando en casa se están arrepintiendo, Padre, hoy te pido que los bendigas, hoy te pido que cambies la calamidad en bendición, hoy te pido que frenes esa calamidad que venía sobre ellos y que no llegue sobre ellos. Si se ya llegó, Señor, ayúdales, líbralos de esas calamidades. Hoy ellos están allí en casa pidiéndote perdón por cualquier pecado que han cometido con su boca, con sus ojos, con su cuerpo, con sus acciones. Señor, ten misericordia de ellos y perdona los pecados que cada quien ha cometido. Límpiales con la sangre del Cordero y líbrales de esas calamidades. Y mientras ustedes están orando ahí en casa, humillados delante de Dios, pidiendo misericordia y perdón por los pecados,
que haya cometido cada quien, para que no cosechen lo malo, sino lo bueno. Quiero animar a aquellos que son nuevos y que están mirando este mensaje, que haga esta oración conmigo y le diga: Dios Todopoderoso, en este día yo he podido escuchar este mensaje y tú conoces mi vida, tú sabes los pecados que yo he cometido en secreto, tú sabes los pecados que yo he cometido en público, tú sabes todo lo que yo he hecho malo. Hoy me arrepiento de mis maldades, hoy me arrepiento de los robos, de los hurtos, de los golpes, de hacer mal a la gente. Hoy me arrepiento de todo eso, Señor, perdona mis pecados, te lo suplico en el nombre de Jesús. Y en esta hora, así como tú me perdonas a mí, Señor, yo perdono a mis deudores, yo perdono a aquellos que me han lastimado, aquellos que me han dañado, aquellos que me han defraudado, aquellos que me han hecho mal. Yo los perdono, Señor, porque está escrito en tu palabra que cuando estemos orando pidamos perdón y perdonemos, porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Señor, y en esta hora nosotros ya te pudimos pedir perdón y ya perdonamos de todo nuestro corazón a nuestros prójimos. Si usted ya hizo esa oración, siga con sus ojos cerrados y haga esta otra oración. Dígale: Señor Jesucristo, en esta hora yo te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Entra en mi corazón, Señor Jesús, y cambia mi vida. Y líbrame de esta calamidad que ha llegado a mi vida como cosecha de lo malo que hice. O líbrame de las calamidades que estaban por llegar a mi vida debido a los pecados que cometí. Señor Jesús, entra en mi corazón y líbrame de todas esas maldiciones que he estado yo cosechando debido a mis pecados, debido a mis desórdenes, debido a mis incredulidades, debido a mis deseos carnales, debido a mis borracheras, a mis robos. Señor, líbrame de todas esas cosechas malas. A partir de este día, yo te acepto en mi corazón como mi único Señor y Salvador personal, Señor Jesucristo. Amén, amén. Que el Señor le bendiga, hermanos y hermanas. Y usted que es nuevo y que recibió a Cristo en su corazón como Señor y Salvador personal, acérquese a alguien que conoce la palabra y permita que le pueda seguir ayudando a crecer en la fe, a través de enseñarle a orar, a través de enseñarle a leer la Biblia y a través de enseñarle otras cosas básicas que usted necesita saber para perseverar en el camino y que su vida cambie. Que el Señor les bendiga a todos. La paz de Dios sea con ustedes. Cuídense. Amén.